Una alumna de piano me dijo: profe, hace mucho que no escuchás ni reaccionás a ninguna canción de Ado. ¿Acaso ya no te gusta? Así que, siguiendo el consejo de mi alumna, voy a escuchar nuevamente a la maravillosa cantante japonesa y productora musical, por si fuera poco, Ado, con una canción que ha subido hace algunas semanas, pero que yo acabo de ver en su canal, que se llama Kira y que dice de la siguiente manera: fútbol. ¿Acaso esta es la propuesta japonesa como canción del mundial? Si sabés de qué va la cuestión, por favor dejalo escrito abajo en los comentarios. O bien es un nuevo Capitán Tsubasa, como vimos en aquellos, o Supercampeones, como era la serie que veíamos en los 90, que era de anime, que le pegaban a la pelota y la pelota tardaba todo un capítulo en atravesar la cancha por completo. Pero fíjate que suena bastante grunge, como bastante sucia ya la producción, lo cual está muy bien, y que es a propósito. Como siempre te recomiendo que tengas unos auriculares puestos para poder disfrutar de una experiencia más inmersiva a la hora de escuchar esta canción o cualquier otra, porque fíjate que la voz de Ado está pasada por muchos procesos, así como la batería está muy grunge, muy rockera pero muy ácida a la vez, como en los 90. Me sonó una referencia, se ve que por eso también, a Supercampeones o a Capitán Tsubasa, nunca me acuerdo cuál de los dos, o si es la misma serie con dos nombres, perdón. Pero fíjate que la voz de Ado también está rugosa, está como muy saturada, sobre todo en los agudos, y se escucha más bajo de lo habitual. Sin embargo, es muy nítida en comparación con la rugosidad del bajo, la guitarra y la batería que estamos escuchando como soporte de fondo. No tenía en cuenta esta faceta de Ado. Está bien que Ado es muy climática, ya la hemos analizado mucho en el canal. Si no viste los otros videos de análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero fíjate cómo acá se pone tremendamente íntima y rompe con esa sonoridad más rockera, rugosa, bien grungera de los 90 que escuchábamos desde el principio de la canción, en la introducción y en la primera estrofa. Y ahora todo se puso más cinematográfico de alguna forma. Y en esta última sección empezaron a aparecer más voces de Ado, que es algo que ya le hemos escuchado mucho y que explota muy bien porque tiene un color de voz muy particular que sabe justamente aprovechar muy bien. Comentario aparte, que además están muy bien sincronizados con el videoclip, para los ear candies, para los caramelitos para los oídos que escuchamos, como esos golpes cuando le pegan a la pelota, los cortes de la percusión en general. Si estás utilizando auriculares vas a ver cómo se absorbe completamente el sonido y quedan muy pequeños espacios de silencio que son intercedidos por la respiración de Ado, que ya le conocemos mucho porque tiene un juego no solamente con las notas que entona, sino también cuando grita muy fuerte, por ejemplo, cuando proyecta mucho su voz o cuando da esas respiraciones muy profundas para ingresar en una sección mucho más grandilocuente. Y creo que ahora vamos a ir con el estribillo porque la onda de audio se ha agrandado. Prestale atención también a la voz de Ado, que está cantando agudo, pero hay otra voz que está cantando una octava por debajo, como para decirnos un subtexto, como para mostrar algo como en segundo plano. Y de hecho, viendo las imágenes del videoclip, otra vez no sé de qué va, no sé si es una canción para el mundial, que ya estamos en ciernes porque en poquitos días comienza, o bien si es un anime. No lo sé, si tenés información al respecto, dejalo escrito, pero por lo que veo en las imágenes es una muy buena combinación de Supercampeones y Jujutsu Kaisen. No, porque aparecen monstruos, magia y demás. Y el estribillo, oh, ahora vamos a sacar un poquito los acordes, pero una locura. Y tiene algo de música electrónica de la mano del hardcore japonés que ya hemos analizado en el canal. No una banda o una cantante de hardcore en particular, pero sí la estética del hardcore, que es como muy álgida todo el tiempo y muy apoyado sobre todo en la percusión. Por lo que pude sacar los acordes del estribillo, que son muy épicos y suenan cinematográficos, porque son acordes que no están en una misma escala. Maravilloso. A los japoneses y al J-pop en general les gusta mucho utilizar escalas con sostenidos. No sé por qué, pero me parece muy llamativo. Quizás porque suena más estridente, más brillante. No lo sé. Continuemos.
La saturación. Entre la saturación y los efectos de sonido de que estamos viendo el videoclip es una locura absoluta. Si tenés alguna otra recomendación para que escuchemos y analicemos sobre Ado, por favor déjala escrita debajo en los comentarios, como así también cualquier otra banda del estilo que te guste u otro cantante u otra cantante. No sé si este año viene a la Argentina, hace un par de años o el año pasado. El año pasado vino a la Argentina, la pude ir a ver, así que si vuelve este año, si hace una nueva gira como hizo la de Ivana, o si publica un nuevo disco, o más canciones como viene haciendo, que igual Ado tiene discos publicados, ahora que lo pienso. Algo que digamos, este es el disco de Ado, que se llama así. Como el Ivana Tour. No lo sé, creo que va sacando canciones y en base a eso construyó su repertorio, lo cual está muy bien también, pero bueno, continuamos escuchando. ¿Recuerdas? Ahí apareció mucho más clara la voz secundaria de Ado, que está una octava por debajo de la voz principal. Y fíjate que acá no está haciendo una voz tan, y con esto no soy peyorativo, estoy intentando ser descriptivo, tan exagerada, tan verborrágica justamente, o tan gritada como la hemos escuchado en otras canciones, desde aquella icónica Aishite, Aishite, Aishite que escuchamos hace como 2 años por primera vez. Si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que gracias a eso conocí a Ado y me ha encantado Ado. Pero fíjate que se escucha mucho más mesurada su voz, está como mucho más controlada porque claro, por contraste la música está mucho más beligerante, más caótica y ella viene a traer un poquito de calma a todo eso, quizás. El sinte que está de fondo, ese teclado tungun, que es como un sonido acampanado y saturado a la vez, marcando algunos acordes del estribillo, fíjate que empatiza o compatibiliza muy bien con la sonoridad respirada y muy delicada de Ado cantando en esos medios, porque Ado tiene, y hay que decirlo también, un rango vocal muy interesante, ya sea con voz mixta, voz de cabeza, voz hablada o directamente gritando. Puede cantar muy grave y muy redondeado en esos graves y a la vez muy agudo, prístino, delicado y sobre todo bien colocado, con lo cual dije todos adjetivos que terminan en Ado. La guitarra. La guitarra parece un Stratocaster, ¿no? Por lo flaco que es el sonido, pero a la vez con muchísima saturación ahí puesta para que se le corten un poquito. De hecho tiene muy cortados los graves y los agudos, suenan como muy mediosa, por eso me da la sensación de que es un Stratocaster también. Y parece que está la guitarra sola y la voz de Ado por encima. Uno puede ubicarla como espacialmente en sus oídos, como la voz de Ado arriba y la guitarra por debajo y más tirada hacia la izquierda. Por eso es muy importante utilizar auriculares y estamos promediando el final de esta maravillosa canción que se llama Kira y que no entiendo de qué va, si de magos como en Jujutsu Kaisen, hechiceros, perdón, o de jugadores de fútbol o del mundial. No lo sé, pero lo único que sé es que está muy buena. Y entiendo que en el estribillo dice Kira. Kira, que es el nombre de la canción, que tampoco sé qué significa y no lo voy a buscar. Mira, este se parece a Ho-Ho, el Pokémon legendario, que aparece en el primer capítulo de Pokémon y que después nunca más lo vemos. Creo que aparece en la película donde aparece Lugia. No me acuerdo, la vi hace muchísimo tiempo, hace como 20 años literalmente, así que no me acuerdo mucho, pero el pajarraco este parece el Ho-Ho o Oho. Estamos llegando al final de Kira. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Fíjate que acá estamos en la coda, que coda significa cola en italiano y es una porción de música que se pone al final de una pieza para darle un cierre, que puede o no aportar información adicional o bien puede ser una reexposición de alguna sección que ya haya aparecido anteriormente, como por ejemplo estamos escuchando un mix entre la introducción y partes de el estribillo en los que canta Ado, por supuesto, simplemente para ir yéndose, pero la música estuvo todo el tiempo al palo, es decir, muy atiborrada, muy agitada, salvo en esos momentos muy íntimos y cinematográficos que escuchamos a una Ado tremendamente relajada. Y Kira finaliza de la siguiente manera. Y no sé por qué aparece el Rey León ahí. Quizás es una referencia a algún animalito de estos del mundial, ¿cómo se llama? ¿Alguna mascota? No lo sé, pero lo único que sé es que me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ado con su canción Kira. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.